En 1914, en Sarajevo, capital de Bosnia, va a ocurrir un hecho, ¿sí?, que va a ser, digamos, la causa principal por la cual se va a desencadenar todo este conflicto bélico, ¿sí?, que va a ser el asesinato de un heredero. Esta va a ser, digamos, la causa principal de la Primera Guerra Mundial. Bien. En el año 1914, un terrorista serbio va a asesinar al archiduque heredero del Imperio Austrohúngaro, Francisco Fernando, junto con su esposa. Lo van a asesinar y digamos que a partir de aquí es cuando va a comenzar esta Primera Guerra Mundial, ¿sí? ¿Qué va a pasar? El Imperio Austrohúngaro ya venía, digamos, sospechando de los serbios porque todos los últimos atentados que venían ocurriendo siempre estaban involucrados los serbios, ¿no? Entonces el Imperio Austrohúngaro va a amenazar al gobierno serbio y digamos que los serbios van a rechazar esta amenaza y es aquí cuando el Imperio Austrohúngaro le declara la guerra, ¿sí? Ahora bien, podemos preguntarnos ¿por qué los serbios asesinaron a este heredero? ¿Por qué había cierto odio con este imperio? Porque el Imperio Austrohúngaro para este entonces tenía el control de varias naciones europeas que buscaban independizarse. Y una de estas naciones que quería independizarse de este imperio era justamente los serbios, ¿sí? Los serbios reclamaban de que Bosnia era parte de su territorio, ¿sí? Y digamos que también por este motivo tenían, digamos, cierta bronca a este imperio, ¿sí? Bien. Entonces, el Imperio Austrohúngaro le declara la guerra a Serbia. ¿Qué va a pasar? Serbia estaba aliado con Rusia y Rusia formaba parte de la Triple Entente. Entonces, Rusia en este mismo momento le declara la guerra al Imperio Austrohúngaro, ¿sí? Es decir, que en menos de una semana, básicamente, toda Europa entra en guerra, ¿sí? Alemania le declara la guerra a Francia y así sucesivamente todos los países que formaban parte de estos dos bloques de potencia, ¿sí? Se van a ir sumando nuevos países a estos dos bloques, ¿sí? Como por ejemplo en la Triple Entente se va a sumar Japón y después se suma Estados Unidos. En la Triple Alianza se suma Turquía y Bulgaria, y luego Italia se pasa al otro bando, a la Triple Entente, y todo esto va a ocurrir mientras se va desarrollando toda esta guerra, ¿sí? En estos 4 años. Bien. En estos 4 años de Primera Guerra Mundial se desarrollaron varias batallas, ¿sí?, en diferentes lugares y en diferentes momentos. Una de las primeras batallas que se desarrolló fue la primera batalla de Marne, en donde se enfrenta Alemania con Francia. Después hubo otra batalla como la de Tannenberg, y hubo 2 batallas, ¿sí?, que para los historiadores fueron las 2 batallas más sangrientas que dejaron millones de muertos, que fueron las batallas de Trincheras y la de Verdún, ¿sí? Fueron 2 batallas bastante que se las considera como carnicerías, ¿sí?, por la cantidad de muertos que dejaron estas 2 batallas, ¿sí? Bien. Y digamos que en todo este contexto de conflicto, guerra, muerte, que pareciera que toda esta guerra nunca se iba a terminar, va a llegar un momento que van a ocurrir 2 hechos claves en esta guerra, ¿sí?, que se van a dar precisamente en 1917, cuando se da la Revolución Rusa y cuando Estados Unidos se suma a este conflicto bélico. ¿Qué va a pasar? Rusia va a firmar un tratado de paz y se va a alejar de esta guerra. ¿Por qué va a pasar esto? Porque Rusia, digamos que va a tener que resolver otro conflicto que se estaba dando en su país que tenía que ver con la Revolución Rusa, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Alemania, como formaba parte de la Triple Alianza, como ve de que la Triple Entente va a quedar debilitada porque Rusia se aleja, decide querer bombardear Rusia y terminar con ellos. Pero ¿qué pasa? Alemania no sabía que en apoyo a la Triple Entente y en reemplazo a Rusia se iba a sumar una de las potencias más poderosas, que eran los norteamericanos, es decir, Estados Unidos, ¿sí? Estados Unidos se suma en 1917 también en esta guerra,
le va a declarar la guerra a Alemania luego de haberles hundido barcos norteamericanos a través de submarinos, ¿sí? Aquí le va a declarar la guerra. Aquí se va a generar otra batalla, la segunda batalla de Marne, en donde Alemania va a terminar siendo derrotada, ¿sí? Y aquí hay un dato curioso también. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, cuando se suma a esta guerra, va a sumar una nueva forma de combate que va a ser a través de lo que se conoce como la guerra aérea. Es decir, que Estados Unidos va a empezar a atacar a través de aviones, ¿sí? Aviones, como mencioné anteriormente, aviones que recientemente habían sido inventados durante la Segunda Revolución Industrial. Por eso los aviones tuvieron un rol bastante importante, ¿sí? en esta última parte de esta guerra, ¿sí? Bien, entonces Alemania va a terminar siendo derrotada en esta segunda batalla de Marne. Va a firmar su rendición. Esto ya se da en 1918 y digamos que de esta manera finaliza esta Primera Guerra Mundial a partir de la rendición de Alemania. Y digamos que al poco tiempo Italia va a terminar derrotando al Imperio Austrohúngaro. Al poco tiempo también Bulgaria y Turquía se terminan rindiendo de esta guerra, ¿sí? Y digamos que de esta manera va finalizando, ¿sí? Bien. En el año siguiente, en 1919, todos los países que formaron parte de la Triple Entente, o sea, los que ganaron esta guerra, y todos los que apoyaban a la Triple Entente también, se van a reunir en el Palacio de Versalles, precisamente en Francia, en donde se les va a impedir que asistan todos los países que formaron parte de la Triple Alianza, o sea, todos los países que perdieron. Se les va a prohibir que asistan a esta reunión que tuvieron en este palacio. En este palacio se va a llevar a cabo un tratado, ¿sí? Un tratado que se lo conoce como Tratado de Versalles, en donde se le va a obligar a Alemania que firme este tratado obligatoriamente. ¿Por qué? Porque si no, su país iba a ser invadido, ¿sí? Un tratado en donde Alemania, digamos que va a tener que pagar los costos de todo estos, o sea, los costos de la guerra, ¿sí? En donde se le obliga que no fabrique armas o todo tipo de armamentos o transportes que tengan que ver con la guerra, por ejemplo, tanques de guerra, submarinos, todo eso se le va a prohibir a Alemania que fabrique. Además también de que reduzca la cantidad de hombres de su ejército. Se pide también que el Imperio Austrohúngaro sea dividido en diferentes naciones, como por ejemplo en Austria, Hungría, Checoslovaquia, Yugoslavia, etc. Bien, y bueno, básicamente Alemania, digamos, y la Triple Alianza va a tener que pagar los costos de toda esta guerra, ¿sí? Esto ya se da en 1919. Y digamos que de esta manera va finalizando esta guerra, ¿sí? Bien. Bueno, digamos que esto es lo más relevante de esta Primera Guerra Mundial. Espero que les haya servido este video. Nos vemos en una próxima tutoría.